Ok. El día de hoy vamos a ver lo que es infecciones por anaerobios, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando del grupo de bacterias anaerobias, estamos hablando de bacterias, digamos, de diferentes tipos, ¿no? Que pueden ser tanto cultivables o no cultivables en medios de cultivo, en medios de aislamiento, y que van a ser predominantes en el cuerpo, o sea, porque básicamente muchas, o sea, gran parte de las bacterias que producen las infecciones por anaerobias, las bacterias anaerobias, en realidad son parte de nuestra propia microbiota, ¿no? Es de este modo que nosotros podemos, digamos, decir prácticamente que de todas las partes del cuerpo humano nosotros podemos aislar infecciones por anaerobios, ¿no? Y la frecuencia de aislamiento puede ser bastante variable también según, bueno, varias características, ¿no? Como desde la calidad de la muestra, como el tipo de infección, ¿no? En realidad las bacterias anaerobias vienen a ser un grupo de bacterias que para que puedan crecer en un medio de cultivo necesitan una presión reducida de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos ya, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Una concentración de 10% de CO2 o el aire ambiente, no se va a observar, digamos, que va a crecer como colonias, ¿no? Entonces, de este modo, de algún modo, hay que considerar que este tipo de bacterias se consideran exigentes, difíciles de cultivar en los laboratorios de microbiología clínica, ¿no? Y para que crezcan, en realidad lo que requieren es condiciones de bajo oxígeno, ¿no? Eh, la mayoría de ellas van a crecer lentamente en comunidades complejas, es decir, que en las cuales existen o sea, diferentes especies de bacterias anaerobias, ¿no? Entonces, estas comunidades en realidad se consideran como una especie de, digamos, de ecosistema en el cual hay bacterias anaerobias y también aerobias que están como comensales o simbióticas, ¿no? Y nosotros podemos clasificar, digamos, a los aerobios obligatorios, anaerobios obligatorios, aerobios facultativos, microaerófilos, ¿no? Los anaerobios obligatorios, estrictos, son rápidamente eliminados por el oxígeno. Entonces son los que crecen cuando hay una ausencia completa de oxígeno. En este grupo tenemos a los bacteroides SP, Fusobacterium, Prevotella, cocos anaeróbicos, gram positivos y la mayoría de clostridios. El bacteroides frágiles puede sobrevivir y no crecer con pequeñas cantidades de oxígeno. Ahí tenemos los anaerobios aerotolerantes. Algunas especies toleran hasta un 8% de oxígeno. Algunos sobreviven en el aire, no se replican, metabólicamente inactivos. Es decir, algunos de ellos no se van a morir cuando están en presencia de oxígeno. Tampoco pueden replicarse, pero están como una especie de fase inerte, es decir, es casi como si fuera un virus, ¿no? Como que una espora, ¿no? Aquí tenemos un buen grupo de los clostridios también, mayoría de Cutibacterium sp, y aquí está incluido el que produce el acné, que es el Cutibacterium acnes, ¿no? Bien, la acción, digamos, de los anaerobios va a ser característica de su patogénesis por diferentes formas, ¿no? Una de ellas va a ser la producción de toxinas, ¿no? Entonces, los clostridios, por ejemplo, pueden producir toxinas, ¿no? Así tenemos que la toxina botulínica del Clostridium botulinus, ¿no? El tétanos también puede producir su toxina, el Clostridium difficile también puede producir la toxina B, y hay más de 20 toxinas que pueden producir el Clostridium perfringens, ¿no? El bacteroides frágiles también puede producir un subgrupo de enterotoxinas metaloproteasa proinflamatoria que va a producir enfermedades diarreicas autolimitadas y tiene un papel, digamos, en la probable producción del CA de colon, ¿no? Y también los clostridios se consideran como factores inductores de leucocitosis. Eso puede ser una reacción leucemoide en la sangre. En otros casos, los anaerobios pueden tener polisacáridos capsulares en los accesos, ¿no? Que son complejos de polisacáridos capsulares que tienen propiedades con átomos de cargas opuestas, lo que se llama suiteriónico, ¿no? Y esto es importante para cómo se forman los accesos en el momento de que se
producen, ¿no? La presencia de lipopolisacáridos en bacterias gram negativas anaerobias que contienen el lipopolisacárido, el LPS, es importante debido a que esto puede, digamos, hacer que se muestre una actividad biológica menor que la de las aerobias, ¿no? La endotoxina de la fusobacteria es responsable en parte de la gravedad de la enfermedad del Lemierre, como vamos a ver después lo que es una enfermedad del Lemierre, ¿no? Entonces, algunos también anaerobios, como tienen una capacidad para tolerar el oxígeno, como el fragilis, toleran exposición al oxígeno y pueden replicarse a muy bajas tensiones de oxígeno, ¿no? Esto va a facilitar tanto la supervivencia como la patogenicidad del organismo y en la formación de sesos abdominales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que las bacterias anaerobias, como que entre comillas, sobreviven cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano a predominio de bacterias aerobias, hasta que estas bacterias aerobias en un espacio, digamos, en un espacio del organismo, van a consumir el oxígeno, ¿no? Entonces, como los aerobios consumen el oxígeno, facilitan ya el crecimiento del frágiles, ¿no? De los bacterias frágiles, porque se da un ambiente ya digamos, de mayor anaerobicidad, por decirlo de algún modo, ¿no? También hay otros mecanismos de acción como la producción de ácidos grasos de cadena corta que ayudan a la homeostasis intestinal con efectos sistémicos adicionales. Como les dije, las infecciones por anaerobios pueden ocurrir en cualquier sitio, ¿ok? Pero están más relacionadas a superficies mucosas, ¿no? ¿Cuándo debemos sospechar de infecciones por anaerobios? Cuando tenemos tejido maloliente, cuando tenemos gas en tejidos blandos, cuando tenemos tejido necrótico o cuando tenemos acceso. Como les dije, bueno, uno de los sitios de infección bastante importantes va a ser las vías respiratorias superiores. Hay que considerar que de todas maneras las bacterias anaerobias comprenden hasta el 90% de todas las bacterias de la boca, y de este modo están involucradas en una gran cantidad de infecciones de la cavidad oral y estructuras adyacentes, ¿no? Los organismos aislados de infecciones orales reflejan la flora oral normal generalmente. Entonces, así tenemos los predominantemente aislados en la boca, va a ser Fusobacterium, bacteroides, cocos anaerobios gram positivos como los pectoestreptococos, Veillonella, Prevotella, Porfiromonas, Treponema, estreptococos microaerófilos y estreptococos aeróbicos. Hay infecciones dentales en las cuales puede haber anaerobios involucrados en gingivitis, periodontitis, piorrea, pulpitis, acceso periapical o dental. Hay infecciones del espacio perimandibular, ¿no? En realidad se considera que este tipo de infecciones pueden ser como una especie de continuo, ¿no? Comienza primero como una lesión periodontal, como una gingivitis, de ahí se va a ir hacia pulpitis y hasta el espacio perimandibular, ¿no? La infección progresa por contigüidad, ¿no? Y puede extenderse a espacios potenciales creados por las incisiones faciales a lo largo de la mandíbula. Otra infección de vías respiratorias superiores va a ser la sinusitis odontogénica, que básicamente es la extensión, digamos, hacia los senos, tanto de la órbita como que puede ser hasta el cráneo, hasta intracraneal, de una infección por periodontitis apical, ¿no? Ahí tenemos la gingivitis ulcerativa necrosante, que es una infección oral infrecuente, también se conoce como angina de Vincent, ¿no? Que es fulminante con dolor severo, hay una destrucción de tejido y formación de una pseudomembrana y con una descarga putrefactas, ¿no? Etiología, o sea, el germen que lo produce no necesariamente está bien establecido, pero se considera que Fusobacteria puede contribuir, y algunas espiroquetas anaerobias como, bueno, de aquí hay unas tipo Treponema sp, ¿no? Ahí tenemos lo que es el noma. El noma en realidad tiene una característica, generalmente da niños, ¿ya? Es una infección necrosante de las membranas mucosas orales, que también se puede llamar gangrena orofacial o cancrum oris, y en la que hay una gran destrucción del tejido blando y del hueso. Esto se evoluciona desde una inflamación gingival, y como les digo, se da sobre todo en niños entre 1 a 4 años que están en condiciones de desnutrición o algún tipo de enfermedad sistémica que les baja las defensas, ¿no? En realidad, este tipo de infección va a ser, si no se da tratamiento antibiótico, va a tener un mal curso, ¿no? La microbiología no se tiene muy bien adecuada, o sea, documentada. Se cree que ahí participan tanto bacilos gram-negativos anaerobios, tipo Fusobacteria, como el Necrophorum y otros. Ahí tenemos las infecciones del cuello, que suelen surgir de infecciones dentales de molares menos frecuencia, pero también puede ser de faringe o amígdalas. La flora oral tiene un papel importante en estas infecciones. También pueden ser causadas por estafilococos aureus y bacilos gram-negativos entéricos aeróbicos, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, el acceso periamigdalino. Es como en mucha frecuencia polimicrobiano e incluye a las bacterias anaerobias como Fusobacterium necrophorum y Pectostreptococcus sp, además de los estreptococos del grupo A, que ya son aerobios, ¿no? Ahí tenemos la angina de Ludwig, que es caracterizada por compromiso bilateral de espacio sublingual, submandibular y submentoniano y provoca hinchazón en base de lengua y potencial compromiso de vías respiratorias. Típicamente es polimicrobiano, involucra la flora de la cavidad oral, incluidos los anaerobios. Dentro de las infecciones del cuello, hay que tener en cuenta el síndrome de Lemierre, que es una tromboflebitis supurativa de la vena yugular que involucra el compartimiento posterior del espacio faríngeo lateral. Muy bien, es muy mortal, o sea, potencialmente, y cuando está asociada sobre todo a bacteriemia, ¿no? Por Fusobacterium necrophorum. Esto va a dar la posibilidad de que, digamos, dispare, o sea, es decir, siembre accesos metastásicos, principalmente pulmones. También se pueden aislar otros anaerobios como Fusobacterium nucleatum o Streptococcus, ¿no? De ahí tenemos la rinocitus crónica, en la que hay implicados anaerobios de una forma variable, ¿no? Y también en la otitis media crónica y la mastoiditis, pero desempeña un papel mínimo en la otitis media aguda o la sinusitis aguda. Entonces, recuerden que los anaerobios principalmente están en la cronicidad de este tipo de infecciones, ¿no? Pero una otitis media aguda y una sinusitis aguda no están generalmente involucrados los anaerobios. Los sitios de infección, en realidad, infecciones en vías respiratorias bajas, ya vamos a tener infecciones pleuropulmonares como patógenos relativamente comunes, ¿no? Van a surgir sobre todo por secreciones orales, ¿no? Y algunos pueden resultar por una neumonitis por aspiración, ¿no? En realidad, clínicamente van a ser bastante difíciles de distinguir de una neumonía bacteriana aguda por gérmenes comunes, ¿ya? En la neumonía por macroaspiración va a depender del contexto clínico, ¿no? Hay una neumonía aspirativa que va a tener, digamos, una infección en un segmento pulmonar dependiente y generalmente tiene un esputo putrefacto y un curso indolente. Hay otro tipo de neumonía que es la neumonía, digamos, neumocócica, que puede tener un inicio abrupto con escalofríos, una rápida progresión de los síntomas y raro en una infección pleuropulmonar anaerobia, ¿no? Y en otros casos vamos a tener la neumonía necrotizante, en la cual se va a asociar a empiema y exceso pulmonar, que puede tener, digamos, una manifestación frecuente. Y tenemos las infecciones intraabdominales, que también van a estar, digamos, son polimicrobianas dentro de la cavidad abdominal y se caracteriza por accesos intraabdominales, peritonitis secundaria, generalizada o también con la formación de plastrones o flemones, ¿no? Normalmente los patógenos que se producen en estas infecciones van a ser la flora normal del colon, ¿no? Y si se interrumpe el flujo, digamos, intestinal, el segmento del intestino que se queda estancado por una estenosis, obstrucción, qué sé yo, va a tener una alta concentración con predominio de anaerobios en las bacterias, una alta concentración de bacterias con predominio de anaerobios, ¿no? Y aquí más frecuentes son los bacteroides, Prebotella, Clostridium y Petostreptococcus. También va a haber infección por anaerobios en el tracto genital femenino. Casi todas las infecciones del tracto genital femenino que no son enfermedades de transmisión sexual están causadas por bacterias anaerobias, ¿no? Pueden producir una acumulación de pus en el útero, que es lo que se llama como piometra. Puede producir accesos tubováricos, amnionitis, aborto séptico. Y hay, digamos, procedimientos ginecológicos, endometritis, tromboflebitis pélvica séptica y algunas infecciones de heridas después de cirugías ginecológicas que están causadas por los anaerobios, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria, que es una infección ascendente causada por bacterias vaginales anaerobias y también por facultativas aeróbicas, incluidas las que producen la vaginosis bacteriana, también es una, digamos, una entidad importante causada por bacterias anaerobias. Es decir, la enfermedad pélvica inflamatoria puede tener una etiología, por ejemplo, de enfermedad de transmisión sexual o de gram negativos, pero también, digamos, tiene una alta posibilidad de que sea causado por bacterias anaerobias, ¿no? Entonces, sabemos que al menos de la mitad de las enfermedades pélvicas inflamatorias están asociados a ITS como Neisseria o clamidia. Las EPIs, de todas maneras, van a predisponer a infertilidad y los anaerobios más comunes involucrados acá van a ser los lactobacilos, los pectostreptococos, bacteroides y anaerobios resistentes a la penicilina como Prebotella vibria y Diciens.
En otros casos puede ser causados por Fusobacterium nucleatis, por Pseudomonas gingivalis y Escherichia con el embarazo. Y la vaginosis bacteriana hay que recordar que de todas maneras también es una disbiosis compleja de la flora del tracto genital, en la cual hay un predominio de anaerobios por una disminución de los lactobacilos, que son la flora vaginal normal. De ahí tenemos, digamos, como sitios de infección de, de gérmenes anaerobios, a los infecciones del tejido blando, ¿no? Los anaerobios son bastante comunes en infecciones de piel y tejidos blandos, como en los quistes sebáceos infectados, en quistes pilonidales infectados, en las paroniquias, que son infecciones, digamos, de las uñas, ¿no? En infecciones de heridas postquirúrgicas, en mordeduras, en úlceras de pie diabético y en úlceras por decúbito, ¿no? Aunque el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes son patógenos dominantes en las infecciones de tejidos blandos, como la flora cutánea tiene una gran cantidad de bacterias anaerobias, predominantemente pueden estar los Cutibacterium, o antes se llamaba Propionibacterium agnes, por ejemplo, y otras especies de Cutibacterium y de Pectostreptococcus. También hay infecciones profundas de tejido blando como la fasciitis necrotizante, que es una celulitis necrotizante sinérgica que va a producir, digamos, gangrena gaseosa y crepitación en la zona de celulitis, ¿no? Va a afectar la fascia y el compartimiento muscular formado por la fascia envolvente o ambos, ¿no? La baja tensión de oxígeno en estos tejidos, debido a que hay una disminución de la vascularidad, da condiciones para que ocurran, digamos, este tipo de infecciones, ¿no? Los principales patógenos están incluidos acá, van a ser, bueno, dentro de los anaerobios, los costidios y, bueno, junto con los citococos beta-hemolíticos del grupo A, que son aerobios, y bacterias anaerobias y anaerobias de otro tipo. Las mordeduras animales y de humanos también involucran bacterias anaerobias porque básicamente, ¿cómo se llama? La flora de la boca y de la piel adyacente del receptor de la mordedura pueden, digamos, introducir gérmenes anaerobios en esta lesión, ¿no? En algunos casos también se puede considerar que hay accesos cerebrales, epidurales, subdurales, que muchos de ellos, sobre todo los accesos cerebrales, pueden ser polimicrobianos. Y en realidad la microbiología de este tipo de accesos va a depender de la fuente primaria de la infección, considerando de que un acceso cerebral puede ser complicación de una sinusitis, por ejemplo, ¿no? Una sinusitis crónica. En otros casos puede ser por vía hematógena o posneurocirugía, ¿no? En el caso de meningitis, sí rara vez va a involucrar anaerobios, ¿no? Y en realidad el crecimiento de estas bacterias en líquido cefalorraquídeo va a sugerir más que haya tal vez una colección para meningitis, es decir, no una meningitis por bacterias anaerobias, sino porque hay digamos, una infección parameningia o la infección de una derivación ventricular o simplemente contaminación, ¿no? Y de ahí tenemos también, por ejemplo, las bacteriemias, que en realidad las bacteriemias causadas por anaerobios hay que considerarlas, pero no son muy frecuentes, ¿no? Se considera que de un 2 a 6% de los aislados en multivos pueden producir bacteriemia clínicamente significativa, ¿no? Y esta frecuencia de anaerobios varía mucho, ¿no? Que se calcula que de un 0.05, de menos del 1% hasta un 10%, podría estar causado por gérmenes anaerobios, ¿no? Va a depender mucho también de la comorbilidad de los pacientes a los cuales se ha hecho este tipo de descarte de bacteriemias, ¿no? Y durante mucho tiempo se ha objetado, digamos, la utilidad de hacer cultivos para anaerobios considerando el bajo rendimiento y que muchas veces la sospecha clínica de este tipo de infecciones no era muy precisa. De todas maneras, dentro de las bacteriemias se considera que del bacteroides frágiles y los clostridios y los cocos anaerobios son los aislados más comúnmente, ¿no? Y la mortalidad por este tipo de bacteriemia se considera que puede ser bastante alta, hasta un 25%, ¿no? Pero básicamente considera que se da en grupos pues, que tienen alta comorbilidad y que básicamente los vuelve muy vulnerables, ¿no? El manejo, bueno, no farmacológico de todas las infecciones por anaerobios, no voy a hablar de cada infección en manejo, sino que en términos generales, qué es lo que se tiene que hacer. No farmacológico definitivamente consiste en drenaje del acceso si es que hubiera una formación de un acceso y remoción del tejido necrótico si es que hubiera una lesión, una zona necrótica, ¿no?
Y los antibióticos involucrados básicamente van a ser de vía oral, los con actividad para anaerobios van a ser clindamicina, metronidazol y cloranfenicol, a veces de mayor espectro amoxicilina clavulánico, y también la penicilina B potásica puede servir en infusiones odontogénicas, ¿no? La vancomicina oral es el tratamiento de elección para la diarrea por Clostridium difficile y el metronidazol va a ser de segunda línea. Antibióticos parenterales para casos severos también se puede utilizar clindamicina, metronidazol, cloranfenicol, cefalosporinas como cefocitina y cefotetán, piperacilina, tazobactán y carbapenémicos como meropenem y imipenem, ¿no? Muy bien. Eso es todo lo que tenía que hablar con respecto a infecciones por anaerobios. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Hasta luego.